finalmente la Sala de la Corte Suprema declaró culpable a Pedro Castillo. Lo han condenado a 11 años de prisión, pero no es el único. Condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión. Lo condenaron a 11 años de prisión por golpista. Han pasado casi 3 años y finalmente se hizo justicia. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró culpable por el delito de conspiración en la modalidad de rebelión al vacado expresidente Pedro Castillo. El tribunal concluyó que el mensaje presidencial del 7 de diciembre del 2022 pretendió quebrantar el orden constitucional. Es así que el acusado Castillo Terrones materializó el alzamiento armado a través del mensaje a la nación, ya que el anuncio de sus decisiones conllevó de manera implícita la disposición de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para suprimir el régimen constitucional, con lo que se consumó el atentado contra los poderes del Estado y el orden constitucional. La lectura de la sentencia duró más de 5 horas, tiempo en el que Castillo se mostró desafiante, esbozando gestos de burla ante el veredicto de los magistrados. Según el Poder Judicial, la confabulación entre el docente chotano y sus exministros Betsy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta hizo que se materialice el golpe de Estado a través de un implícito levantamiento armado. El acusado Castillo Terrones, al arrogarse dicho poder a través de las decisiones que anunció durante el mensaje a la nación del 7 de diciembre del 2022, incurrió en la causal proscrita por nuestra Carta Magna, configurándose el delito de rebelión. Además de la pena privativa de la libertad, el Poder Judicial impuso a Castillo una inhabilitación de 2 años para ejercer funciones públicas. Con este fallo, el exmandatario permanecerá en su celda de Barbadillo, cumpliendo su condena. Bueno, y tras la sentencia a Pedro Castillo y a los demás implicados en este intento de golpe de Estado, ha habido, por supuesto, reacciones desde el Congreso de la República. Sentenciaron al golpista y no tardaron las reacciones en el Congreso. El mismo que intentó cerrar para capturar el Estado. Es muy buena. Fue un golpe de Estado. Nos rompieron el orden democrático. La máxima sanción que corresponde, que le tienen que dar a todos los golpistas. Los parlamentarios respondieron con firmeza tras recibir la buena noticia y recordaron que fueron ellos quienes lo vacaron, horas después del mensaje golpista. El señor Castillo ha sido bien sentenciado. Esto tiene que quedar en la historia del Perú como un hito para que ninguna persona que entre al poder dentro del sistema democrático trate de romperlo por dentro. Hasta los que alguna vez fueron sus aliados saludaron la sentencia. No podemos estar cometiendo este tipo de acciones, más aún cuando sabemos la responsabilidad que acarrea ser presidente de la República. La lectura simplemente del hecho de dar un golpe de Estado debe ser penada porque eso trae consecuencias. Las consecuencias de estas han sido devastadoras para el país, se han perdido vidas. Desde Perú Libre, el congresista Flavio Cruz cuestionó al entorno que con malas decisiones lo habría llevado a la cárcel. Yo lamento mucho en el caso del profesor Castillo que él haya permitido que muchísima gente que él llamó su equipo, sus allegados, su gente de confianza, lo hayan llevado a esa desgracia. En Podemos Perú las opiniones estuvieron divididas. Guido Bellido se mostró en contra de la condena, mientras que el congresista Burgos fue tajante. Yo espero que por el bien del Perú, todos los golpistas o los que pretendan romper el orden constitucional sean castigados. La condena alcanza a los exministros Aníbal Torres, Betsy Chávez y Willy Huerta. Para este último, la Comisión Permanente aprobó el informe que recomienda su inhabilitación por 10 años. Acusación que será debatida y votada el próximo 3 de diciembre. Juicio aparte son las frases que nos deja Pedro Castillo en su paso por el poder, ¿no? Desde la historia del pollo y demás. Un sombrero, una camisa y un lápiz bajo el brazo.
eran las credenciales que Pedro Castillo le mostró al país. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Pese a ser maestro, su oratoria dejó mucho que desear. Y si con eso no bastara, parece que nunca agarró un diccionario. Yo no quiero el medio ambiente, yo la quiero completo. Yo no sabía al inicio qué cosa era una convención. Y al final, en la práctica misma, me di cuenta de que era una convención porque de ahí salía convencido de lo que tenía que hacer como trabajador. Nos quiso narrar un cuento, quizás darnos una lección, pero siempre salía jalado en conducta. Sin embargo, hasta ahora, ni él mismo sabe qué quiso decir con la parábola del pollo. Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando. Y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Internacionalmente el golpista no atinó una. Pensó que Santiago era algún amigo de Gabriel Boric y no la capital chilena. Y me ha gustado tremendamente esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con Boric. Toda una vergüenza nacional. El 7 de diciembre del 2022 intentó hacer un autogolpe. No prosperó y su frase nos recuerda por quién nunca más votar. Disolver temporalmente el Congreso de la República. En los juicios que sellaron su destino, solo dio manotazos de ahogado. Este 28 de julio el Perú necesita un mensaje sobre los hechos. De lo contrario, lo vamos a interrumpir. Que nunca se arrodilló a las élites del poder. Desde las audiencias, Castillo siguió haciendo el ridículo, dejándolo como el profesor que nunca dio una lección, solo pasó vergüenza. Bueno, y no olvidemos que Castillo fue básicamente un tonto útil en toda esta trama que ideó Vladimir Cerrón. Y Vladimir Cerrón sigue prófugo, porque ni siquiera este gobierno no ha dado un paso siquiera para señalar que están en su búsqueda. Son las 6:34, vamos con una recomendación. ¿Quieres ver crecer tu dinero de forma rentable y segura? Con la cuenta de depósito a plazo fijo de Caja Primera, obtén una tasa de interés preferencial, eligiendo el monto y plazo que se adapte a tus necesidades. Además, está cubierto por el Fondo de Seguro de Depósito. No lo pienses más y haz crecer tu dinero desde el primer día, porque en primera, primero eres tú. Bueno, cuando Betsy Chávez se asiló en la Embajada de México, todavía no tenía una sentencia. Este panorama cambió ayer. Le han impuesto 11 años y 5 meses, específicamente por el delito de conspiración para rebelión. ¿Cómo cambia la situación de Betsy Chávez, quien todavía no obtiene el salvoconducto para abandonar nuestro país e ir a México, que es su intención? Además, tiene sobre ella una serie de medidas que tendrá que acatar en algún momento, medidas dictadas por la justicia de este país. El aparato judicial se estrella contra un muro diplomático. La ex primera ministra golpista sigue escondiéndose de la justicia dentro de la residencia de la Embajada de México. De la misma manera que Pedro Castillo, el Poder Judicial condenó a 11 años y 5 meses a Betsy Chávez Chino por el delito de conspiración por rebelión. Como tal, México te dirá, mira, lo cierto es que yo no me meto en ese tema judicial. Para mí sigue siendo, pues, mi amiga querida que ante cualquier agravio yo la he alojado en mi casa. Pese a su ya aprobada participación en el golpe de Estado en diciembre del 2022, el panorama para la ex premier no cambia en lo absoluto. Inclusive, podrá seguir apelando a su papel de víctima ante el gobierno mexicano. Depende de la perspectiva, te puede decir, oye, ahora cobra mayor razón que ya tenía ahí una orden de captura y ahora hay una condena, que considero yo demuestra la arbitrariedad con la que están actuando ustedes. Según el abogado Vladimir Padilla, es inviable la posibilidad del ingreso de autoridades nacionales dentro de la propiedad mexicana para detener a la congresista suspendida. Esas ideas alocadas de tratar de ingresar
a la residencia mexicana son inviables y delincuenciales. Eso no se puede hacer. Y que el problema no son los organismos internacionales, ya que esta situación en la que se encuentran ambos gobiernos corresponden a respetar un tratado internacional. El problema no son los organismos internacionales. Es como que tú eres miembro de un club y algunos socios del club se portan mal. Eso no hace que el club no funcione. Betsy Chávez sabe la posición en la que se encuentra, por lo que solo espera que pase el tiempo para que la tensión entre ambos países aumente. Diplomáticamente tú no le puedes pedir una reconsideración, o sea, tampoco México te va a pedir una reconsideración del salvoconducto. Más bien México te va a decir, oye, mi salvoconducto ya pasó buen tiempo, entrégamelo. El futuro de Betsy Chávez dependerá si el Estado peruano concede un salvoconducto o si México sostiene su protección, la cual ya generó una ruptura de relaciones diplomáticas. Bueno, y además la Fiscalía solicitaba 30 años para Pedro Castillo. Le han impuesto 11, con algunos meses más, menos. Tenemos justamente los cuadros para poder entender lo que ha sucedido ayer en cuanto a las penas. Pedro Castillo, 11 años, 5 meses y 15 días. Y eso que en el caso de Pedro Castillo también va a empezarse o se tendría que dar la acumulación de delitos de condenas por otras investigaciones en curso, como ha pasado y va a suceder con Martín Vizcarra. Pedro Castillo, recordemos que tiene pendientes las investigaciones por el caso Zarratea, ¿no? El puente Tarata en la selva. Esas investigaciones de llegar a condena se van a sumar a esos 11 años, 5 meses y 15 días. Betsy Chávez, 11 años, 5 meses, 15 días también. En el caso de Willy Huerta, 11 años, 5 meses y 15 días, al igual que Aníbal Torres, 6 años y 8 meses. ¿Por qué suspendida? Bueno, lo han explicado algunos penalistas. Esto significa que tiene que pasar a una segunda instancia para que la ejecución pueda ser inmediata. La reparación civil para los dos primeros es de 12 millones de soles. Es solidaria para los cuatro, el delito conspiración para la rebelión. Al final se encajó en este acto, ¿no?, delictivo, porque inicialmente se había impuesto la investigación por rebelión. Al final la condena es por que conspiraron para terminar traicionando la Constitución. Bueno, y tras escuchar su sentencia, Aníbal Torres respondió a la prensa de la forma como en realidad siempre lo hacía. Cuando estaba en el poder, ahora también. A ti no te voy a contestar. Tú no eres un periodista decente. Tú eres de esto, de eso, de esa porquería. Fiel a su estilo, Aníbal Torres volvió a demostrar que el respeto no fue parte de su formación política. Desde siempre, la prensa fue para él el enemigo. Cada vez que se irritaba ante preguntas incómodas, respondía con insultos, o mejor dicho, con un verso agresivo. Que yo estoy con el pueblo y ustedes están con los asesinos. Y claro, en su lógica, si un periodista cuestiona, deja de ser periodista para convertirse en asesino. Delincuentes, asesinos, váyanse a defender a los asesinos. Usted no se responsabiliza, usted está diciendo asesinos a la prensa. En cada oportunidad, arremetía, desprestigiaba y descalificaba a quienes no pensaban como él. Farsantes, sinvergüenzas. ¿Qué me insulta, señor Aníbal? ¿Qué, cómo, por qué? ¿Por qué están publicando eso lo que dice la fiscal? Solía elegir con quién hablar, prefería medios alternativos, que según él decían la verdad, pero con Willax, portazo en la cara. Por favor, yo no hablo con Willax, por favor. Sus frases resumían su aporte al país, una constante guerra contra los medios. Y como si no fuera suficiente, llegó a citar como referente a uno de los mayores genocidas de la historia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas. En la Alemania, en la primera potencia económica del mundo. Hoy se cree intocable, convencido de que nunca hizo nada malo, pero la realidad podría ser otra. No hay una sentencia definitiva, no hay. Váyanse a difundir eso, difundan todo lo que quieren. Yo estoy libre.
imagínense, ¿no? Que hubiese terminado el accionar, ¿no? La idea de este hombre en un hecho concreto, ¿no? Que el golpe de Estado se haya consumado finalmente. Menos mal, las Fuerzas Armadas no le hicieron caso. ¿Cómo le van a hacer caso? Pues? Bueno, el Poder Judicial ha iniciado, ya todo está listo para el inicio del segundo juicio oral contra Martín Vizcarra por el hospital de Moquegua. El lagarto otra vez en el barro, enfrentando no solo su pasado, sino también un futuro más prolongado en Barbadillo. El Poder Judicial dispuso que el condenado por corrupción Martín Vizcarra enfrente el juicio oral por presunta colusión simple en agravio del Estado en los proyectos Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Es el delito de colusión. Lo que se está indicando aquí es de que Martín Vizcarra habría concertado con los empresarios de Obrainsa y del consorcio hospitalario Moquegua para otorgar la buena pro y para defraudar al Estado. Hay que aclarar que esta acusación es por la presunta confabulación de Vizcarra Cornejo con otros actores para obtener algún beneficio. En el caso de Lomas de Hilo, el Estado peruano ha gastado 590 millones de soles y todavía no funciona, no sirve para nada este proyecto. Para el ex consejero regional de Moquegua, Luis Calla, habría pruebas más que suficientes para inculpar al expresidente hoy encarcelado. Ya tenemos todos los colaboradores eficaces, tenemos todos los medios probatorios, tenemos las llamadas telefónicas, tenemos los mensajes de texto, tenemos los WhatsApp, lo cual va a determinar que Martín Vizcarra sea sentenciado también por 10 años por el delito de colusión. La acusación fiscal contra Vizcarra plantea que el exmandatario purgue otros 10 años de prisión, sumados a los 14 años que ya cumple en Barbadillo por el delito de cohecho. Efectivamente, serían 24 años, pero recuerde que además tiene otros procesos penales. Uno de ellos es el de la presa Chirimayuni, que es el segundo caso que tiene en el caso de la región Moquegua. Tiene además el caso de Richard Swing, tiene el caso del Vacunagate, tiene el caso de los intocables de la corrupción cuando fue presidente de la República. La novela no ha terminado. Las condenas podrían seguir llegando en contra del denominado lagarto. Bueno, la sentencia es clarísima, no obstante, hay algunas personas que defienden a Martín Vizcarra, algunos youtubers, algunos periodistas también que han salido a expresar públicamente su rechazo a esta condena por corrupción. Son los defensores de Martín Vizcarra, periodistas que se quitan las caretas y demuestran ser lagarto lovers. Pero Juliana Oxenford no es la única. Las periodistas del diario La República más parecen activistas. A la lista del blindaje periodístico se suma Rosa María Palacios. Ni qué decir del youtuber conocido como Curwen, también vinculado al diario La República, que hasta lloró. No podía faltar en esta lista negra Mónica Delta. Para estos periodistas, Vizcarra es una víctima. Nos preguntamos, ¿será que son adictos al lagarto? Bueno, negación o hay que darle una repasada a la sentencia, que ya es pública, ¿no? Que allí se consignan no solo los testimonios de colaboradores, ¿no? Están todos los elementos probatorios que ha presentado la Fiscalía, ¿no? Liderada en esta investigación por el fiscal Germán Juárez Atoche. Vamos a ver qué es lo que ha dicho luego de conocerse esta condena. Es el fiscal que se ha vuelto en el terror de los expresidentes corruptos. Germán Juárez Atoche, artífice del encierro del popular lagarto, nos abre las puertas de su oficina para descubrir sus más guardados secretos de lucha legal. Entonces reconstruir esos hechos ha sido bastante difícil, pero a la vez también penoso, ¿no? Porque es lamentable ver expresidentes que terminan presos y ese es un mal mensaje hacia los países, hacia el exterior, ¿no?
Caminando por un pasillo lleno de escritorios, cubículos y mucho papeleo, llegamos al lugar donde todo comenzó. Donde días y a veces noches enteras, este fiscal con su equipo se dedicaron a elaborar muy cuidadosamente la acusación contra Martín Vizcarra. Hemos amanecido a veces acá trabajando, escaneando, foliando, porque los tomos de estas investigaciones son 600 tomos, aparte de los incidentes, anexos. Entonces es un trabajo abismal. Un exitoso trabajo que probó que ante la ley todos somos iguales. El mensaje que le envía a la ciudadanía de que efectivamente en este país hay justicia y que todos son iguales ante la ley, así sea del pájaro frutero hasta los que cometen delitos de corrupción de funcionarios que se le conocen normalmente como delitos de cuello blanco. Pero denunciar a un exmandatario no es nada fácil, pues eso significa enfrentarse al poder que muchas veces te querrá callar. Para nosotros ha sido bastante difícil porque nos enfrentamos al poder político y al poder económico, y eso no es fácil enfrentarse. Este fiscal confiesa que cuando llevó el caso de Ollanta Humala, continuamente fue hostigado y hasta vigilado, pues incluso su correo fue hackeado. Cuando yo recuerdo cuando en el 2015 tomé la investigación del señor Ollanta Humalatazo, todos me decían, oye, tú sabes lo que estás haciendo, con quién te estás metiendo. Él estaba en el poder, era presidente de la República. Yo recuerdo que hasta mis correos me los hackearon, tuve que cambiar de correos, seguimientos. Prácticamente mi vida cambió 360 grados porque tenía que cuidarme a dónde iba, con quién me... Casi ya no salía así nomás. A veces me reunía con mis amigos de partida y tuve que evitar todas esas cuestiones porque evitar la sembrada, como se dice, ¿no? Además, se tenía que cuidar de algunos medios afines a la corrupción. Recuerda que a mí y al doctor Vela nos tildaron de golpistas. Un diario, no voy a decir su nombre, y también una comunicadora que funge de periodista, que también me atacaba y me atacaba duro, que incluso le hacía entrevistas en este caso últimamente al señor Martín Vizcarra Cornejo como para lavarle la cara, ¿no? Y hacer ver de que lo que estaba haciendo el Ministerio Público supuestamente era una persecución política, cuando en el fondo no ha sido así. Este representante del Ministerio Público dice estar tranquilo con la apelación en segunda instancia por parte de la defensa de Vizcarra, pues sabe que el resultado no cambiará, ya que las pruebas son contundentes y la suerte del lagarto ya está echada, así como la de cualquiera que se case con la corrupción. Bueno, y qué importante es tener un fiscal que haga su trabajo, ¿no? Que tenga la capacidad de ordenar las pruebas, de presentar un caso sólido que finalmente termine en una sentencia como esta, que es lo que ha sucedido. Bueno, tras la lectura a Martín Vizcarra de su sentencia, el fiscal Germán Juárez Atoche estuvo a las afueras del Poder Judicial conversando con la prensa, y en ese momento también apareció el fiscal Rafael Vela. Claro, él es coordinador del equipo especial Lavallato, pero ciertamente la conducción de la investigación la tuvo Germán Juárez Atoche. No tenía Vela en este entierro, sin embargo, quería acaparar todos los flashes tras la sentencia de prisión inmediata hacia Martín Vizcarra. Vela es un fiscal incompetente, ineficiente y que vive a costa y quiere vivir y seguir viviendo a costas del sacrificio ajeno. De manera forzada, Rafael Vela Barba intentó robar cámaras tanto dentro de la audiencia como fuera de ella, a efectos de figuretear y robarle el mérito al fiscal Germán Juárez Atoche. Según el abogado Wilber Medina, el fiscal del equipo especial Lavallato se colocó estratégicamente para que se le vincule con la condena de Vizcarra, como un logro de su persona. Y él se ha puesto a ese extremo para que el personaje de la audiencia es el señor Vizcarra. La cámara obviamente enfoca a los jueces y al señor Vizcarra, pero al fondo sale el señor Vela, donde incluso le recordó su supuesta pestañeada durante la lectura. Simula estar durmiendo. Yo creo que él estaba reflexionando que pronto estará en la misma condición de Vizcarra.
Vela Barba justificó sus ganas de figurar mencionando que es el encargado de sustentar la posición de la Fiscalía en contra de la apelación presentada por la defensa de Vizcarra. Vela no es vocero, él es un coordinador y es el enlace entre la Fiscalía de la Nación, las gerencias correspondientes y los fiscales del grupo. Evidenciando que su intención era salir en todas las portadas y quitándole el protagonismo a su colega Germán Juárez Atoche, quien pudo llevar el caso adelante mostrando las pruebas contundentes y mandando al lagarto directo a Barbadillo. Me voy a concentrar en dos y no voy a meter a muchas personas investigadas, voy a investigar solo a Vizcarra y 2 casos donde tengo pruebas sólidas. Que para el letrado, Juárez Atoche es lo más rescatable de este conjunto de fiscales. Un fiscal discreto, no es figuretti, está trabajando 24/7 en sus casos, no está en los sets de televisión como lo hace Vela y como lo hace Domingo Pérez. Precisamente, el mismo fiscal provisional no dudó en respaldar su grupo de trabajo ante una posible disolución. Yo pienso que está en evaluación y yo creo que el fiscal de la Nación debe ser consciente de lo que viene logrando el equipo especial. Una idea que no fue compartida por el jurista. No, de ninguna manera. Estos equipos especiales se han demostrado que son un desastre y son ineficientes y tienen que desaparecer. A ver, una golondrina no hace el verano. Habría que hacerle acordar a Rafael Vela Barba que la atención viene de la mano de los logros, pero hasta entonces solo le queda ponerse detrás de los protagonistas. Tengo una importante mención para ustedes. ¿Buscas el auto de tus sueños? Expomotor lo tiene todo. Más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año y por si fuera poco, el mejor financiamiento, porque además contamos con los principales bancos, cajas de ahorro y fondos colectivos, porque cada día es perfecto para estrenar un nuevo auto. Encuentra el vehículo ideal solo aquí, en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur. No es uno ni dos los expresidentes que están recluidos en Barbadillo. Ya suman 4 los mandatarios condenados, ¿no?, por distintos casos, en su mayoría por corrupción. Estuvieron en la cima del poder y se pusieron la banda presidencial. Esa misma banda solo les alcanza para identificarse como nuevos inquilinos VIP del penal de Barbadillo. La caída es tan grande que pasaron de Palacio de Gobierno a prisión, y todo por sus propios actos. El caso más reciente es el del expresidente Pedro Castillo, quien ha sido condenado por el Poder Judicial a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por golpista. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. La confirmación de su encarcelamiento se dio solo 24 horas después de que el Poder Judicial condenara a otro expresidente, Martín Vizcarra, con el rostro desencajado. Tuvo que aceptar el veredicto que lo obligó a volver a Barbadillo. Se impone a Martín Alberto Vizcarra Cornejo 14 años de pena privativa de libertad, la misma que deberá ser cumplida en un establecimiento penitenciario que el INPE designe. El denominado lagarto fue hallado culpable por haber recibido 2.5 millones de soles en coimas cuando era presidente regional de Moquegua por las obras de Lomas de Hilo y el hospital de la misma región. Un fallo del cual nunca mostró arrepentimiento. ¿Hay espacio para el arrepentimiento? No, porque he actuado absolutamente de manera correcta en toda mi vida profesional. Este año, Ollanta fue otro expresidente que se puso las esposas por delante, pues tras un largo proceso se comprobó que sus campañas electorales fueron financiadas ilegalmente por la empresa Odebrecht. Sentencia de 15 años que alcanzó también a su esposa Nadine Heredia, quien logró escaparse de la justicia a través de un asilo político en Brasil. Soy inocente. Nunca hice ningún arreglo con el señor Barata. El Cholo sano y sagrado es hasta el momento el inquilino más antiguo en el penal de Ate. Sobre él pesa una condena de 20 años y 6 meses de cárcel por los delitos de colusión y lavado de activos. Casualmente, también por el caso Lavallato. Por si fuera poco, suma otra condena de 13 años por lavado de activos agravado.
Una larga lista que comenzó con el fallecido Alberto Fujimori y a la que podría sumarse la única mujer presidenta que ha tenido el país, Dina Boluarte, pues en su contra se han formulado múltiples denuncias y acusaciones por presuntos delitos como corrupción, encubrimiento, violaciones a los derechos humanos e incluso presunto abandono del cargo. Un récord que no se refleja de la peor manera ante los ojos del mundo. Tantos presidentes presos, procesados, condenados que ha tenido el Perú. Sinceramente, esto tiene que llevarnos a un punto de inflexión como país y tenemos que emitir un voto responsable, tenemos que emitir un voto con información. Tenemos el poder como ciudadanos de sentar a alguien en Palacio de Gobierno que realmente quiera hacer las cosas bien por este país. Vamos a hablar ahora de José Gerí. José Gerí jugó fútbol, un partido de fútbol. Bueno, se reunió o participó de este duelo de leyendas, como se le ha denominado, entre la selección y la Conmebol en el Estadio Nacional. De Palacio a la cancha, el presidente de la República, José Gerí, dejó a un lado las requisas y se puso la bicolor. Pero, ¿era el momento adecuado? Pórtense bien, porque si no, vamos a cambiar todo lo que se puede cambiar en los penales. Se ubicó en la defensa, pero esta vez en un partido, junto a figuras legendarias como Héctor Chumpitaz, Julio César Uribe y Waldir Sanz. Y ahora viene el contraataque. No faltaron los choques y las risas de los cracks en la banca. Y es que el mandatario de Pichangas algo sabía. Vamos a ver ahora. El presidente chocó, lo dicen, pero no ha pasado nada. Participó en el partido de leyendas, llevado a cabo en el Estadio Nacional. Pero hagamos memoria, Gerí no ha sido el único en el gramado. También lo hizo Alejandro Toledo, expresidente hoy encarcelado, aunque acabó por salar a la selección. Aquí más de una foto que quedó para la historia. Bueno, que el presidente haga deporte, que quiera jugar, pues es un tema que es hasta saludable. El problema está cuando se mezcla el espectáculo, ¿no?, y la comodidad de desconectarse de la realidad. Es un día de semana, día laborable. La extorsión por doquier. Siguen matando transportistas y estaban condenando a un expresidente. Creo que allí, ¿no?, fue mal asesorado, porque eso no tiene nada que ver con las leyendas y tampoco con el fútbol. Hay prioridades y si el presidente Gerí nos ha acostumbrado a que la comunicación sea una prioridad en su gobierno, creo que esta es una mala manera de comunicar cuando hay tantos temas en agenda que se tienen que resolver, como, por ejemplo, la inseguridad ciudadana. Ya en otros temas, el presidente José Gerí ha fijado un pago para los policías, 16 soles para que puedan trabajar por hora. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Otro tema pendiente también, pero eso lo tiene que ver el Congreso de la República, es sobre Dina Boluarte. Dina Boluarte insiste en tener pensión vitalicia. La próxima semana se va a debatir si es que esto es viable o no. Ella ha presentado esta solicitud que incluye además otros beneficios: vehículo oficial, combustible, personal de apoyo. Bueno, el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, ha dicho que esta petición no está descartada. ¿Será que les da a los parlamentarios un poco de nostalgia el cogobierno que muchas bancadas tuvieron? ¿Cómo van a reaccionar ahora? Es una presidenta vacada, ¿no? No fue elegida en las urnas. Recordemos que ella asume el poder porque sale Pedro Castillo, pero nadie votó por ella. Entonces le van a dar esta pensión vitalicia. ¿Y de cuánto va a ser? Porque Dina Boluarte se aumentó el sueldo, recordemos, de 15 a 35.
y va a querer esa pensión también, cuando lo dable es 15 y lo dable para muchos es que no reciba nada, porque la vacaron. Bueno, este tema yo creo que está pendiente en el Congreso de la República. ¿Cómo vamos a tener presidentes, por ejemplo, desde Manuel Merino, una semana en el cargo y ya pensión de por vida, con beneficios y gollerías incluidas? Presidentes presos, pensión vitalicia. Dina Boluarte vacada, pensión vitalicia. José Geri va a estar 8 meses, pensión vitalicia. ¿De qué austeridad estamos hablando? ¿Cuál es el ahorro? El ahorro y la austeridad se hace con la práctica. Vamos a ver en qué queda esto, va a ser la próxima semana. Bueno, ¿recuerdan ustedes la propuesta que sale del Congreso de la República, específicamente del parlamentario Wilson Soto, para que los creadores de contenido tengan un título profesional, un título de especialización sobre los temas que quieren hablar en sus plataformas, ¿no? Una propuesta que ha sido ampliamente criticada. ¿Por qué? Porque no se condice con lo que sucede en el Congreso de la República, donde tenemos parlamentarios cuyos requisitos no necesariamente nos llevan a los mejores o a los más capacitados. Bueno, no van a creer lo que yo les voy a presentar a continuación. En este contexto se ha presentado un proyecto de ley en la Comisión de Educación. Y en la Comisión de Educación, el congresista Segundo Montalvo ha utilizado una herramienta de inteligencia artificial para elaborar este proyecto de ley. Ahí está, herramientas de inteligencia artificial que ciertamente cualquiera podría, digamos, echar una mano de ellas para perfeccionar algo, pero no copiar y pegar. Copió tanto y pegó tanto el congresista que se olvidó de borrar la parte, ¿no?, la respuesta que le brindaba la inteligencia artificial, ¿no? Al final, vean ustedes lo que aparece en el párrafo final. Aquí tienes toda la información, ¿no? Es lo que te responde generalmente la inteligencia artificial. Y claro, es poco serio, da risa, pero en el fondo es muy poco serio. ¿Por qué? Porque esta iniciativa era para generar una nueva ley general de deporte. El objetivo es impulsar una normativa para la actividad física de manera descentralizada. Entonces, a ver, señores congresistas, si por un lado exigimos título profesional, especialización, ¿no?, para creadores de contenido, pues también habría que exigir lo mismo para aquellos que van a crear o al menos proponer las leyes en este país y que no se la lleven fácil, ¿no?, utilizando herramientas de inteligencia artificial, copiando y pegando. Bueno, el paso de 2 abogados insultando al Parlamento, no son 2 abogados de Betsy Chávez, de Pedro Castillo. Bueno, la verdad es que ha dejado una sensación un poco extraña en el hemiciclo. Ahora, bueno, podríamos decir, dime quién es tu abogado y te diré quién eres. La voz de millones que les dice a ustedes, corruptos, asesinos, dictadores. Voy a terminar. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la patria! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el fujimorismo! ¡Nueva constitución! Dejaron los argumentos jurídicos para armar shows en el Congreso en busca de votos. Jorge Luna y Ricardo Mendoza, 2 extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. Y ustedes saben cómo lo han llenado, hablando la misma que ustedes. La fiesta electoral ni siquiera ha empezado, pero Raúl Noblecilla y Carlos Torres Caro ya tomaron de piñata el Congreso para cumplir sus propósitos electorales. Es un payaso, ¿no? Del partido Podemos ya no se puede esperar otra cosa, ¿no? Usted ha visto su bancada, ¿no? Entonces está conformada por diferentes congresistas expectorados de otras bancadas. Y ahora su partido simplemente repite el patrón. Noblecilla y Torres Caro buscan curul en el próximo Congreso bicameral, pretensión que es rechazada por los actuales parlamentarios. Es un terrorista de la política. Tiene antecedentes de parientes como su tío, que fue un
representante del Movadef de Sendero Luminoso. Raúl Noblecilla busca llegar a la vicepresidencia de la República y quizás imitar a Boluarte o Vizcarra, aunque ni en Podemos Perú visualizan esa posibilidad. El resultado electoral lo dirá si fue una buena decisión de llevar a Noblecilla o no. Ambos abogados creen que acercándose al golpista Castillo lograrán votos. Desde el Congreso piden que la ciudadanía esté alerta por la presencia de oportunistas. Vamos a hacer una recomendación a esta hora con ganas de disfrutar del mejor pollo a la brasa, pero con un toque oriental y criollo. Mediterráneo reunió la mejor combinación en una promoción. Un pollo a la brasa, más papas fritas onduladas o nativas familiares, más arroz chaufa, más 4 palitos de anticuchos a solo 99 soles. Disfrútelo ya llamando al 715-5555 o a través de mediterráneo.com.pe. También disponible, por cierto, en todos los locales de Mediterráneo. Esta oferta es por tiempo limitado, solo en Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Vamos a hablar del Ministerio Público. La Junta Nacional de Justicia ha decidido investigar el proceso que finalmente terminó con el nombramiento de Delia Espinosa como fiscal de la Nación, hoy suspendida. Para la Junta hay algunas cosas que no están claras sobre el patrimonio de la suspendida fiscal de la Nación. La Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar por el proceso de nombramiento de fiscal suprema de Delia Espinosa en el año 2022, por aspectos de su vida personal que podrían generar sospechas en relación al ascenso. La magistrada y excongresista de Podemos Perú, María Teresa Cabrera, elevó el informe número 60/2025, en el que se pone en tela de juicio los ahorros y las adquisiciones de bienes de los últimos años de Delia Espinosa. ¿Nos podría ilustrar sobre ese cambio? Porque es como casi el doble del patrimonio, no totalmente, pero un 80% más, una cosa así. Precisamente para ser nombrada fiscal suprema, Espinosa tuvo que contestar estas interrogantes en el concurso. Se refiere a los inmuebles adquiridos. A los inmuebles y a los ahorros. En general, esos son los dos rubros que claro, figuran. A ver, los ahorros son todo productos del trabajo, ¿no? De muchos años. Y con relación a los inmuebles también, el inmueble donde actualmente vivo es un inmueble que se empezó a construir desde el año 2006. Los otros 3 inmuebles son de reciente adquisición, que fueron por un proyecto en planos, al cual uno de mis hermanos me avisó. Yo estaba muy interesada, como le decía un poco coloquialmente, me gustaría ir adquiriendo algo pequeño para poder tener algunas rentas. Espinosa ha argumentado que su incremento de patrimonio se debe a ahorros durante la pandemia. Prácticamente de golpe habría adquirido 3 inmuebles más, que se suman a los 2 que ya tenía. Sin embargo, la Comisión de Procedimientos Disciplinarios advierte que la explicación brindada por Espinosa no resultaría suficiente ni consistente frente a la magnitud del incremento observado. Incluso en el citado informe se abre la sospecha de que no ganó el concurso para su nombramiento en 2022. El segundo inmueble es una casita rústica familiar, incluso yo tengo solo el 11% porque es de todos los 9 hermanos que somos. Se encuentra en Ancash, en la provincia de Bolognesi. Además, según el informe de María Teresa Cabrera, habrían dudas respecto a la idoneidad de las 2 tesis que presentó el mismo año. Una tesis en la Universidad San Martín de Porres y otra en la Universidad César Vallejo. Se sospecha de un presunto plagio o una duplicidad de ambas tesis. Hay incertidumbre sobre el desenlace de la disputa entre Delia Espinosa y la Junta Nacional de Justicia, con Gino Ríos Patio a la cabeza. No obstante, tarde o temprano, la fiscal experta en organizar veladas o vigilias tendrá que dar su descargo sobre su patrimonio y estudios. Bueno, y hablando de Delia Espinosa, el Congreso de la República va a debatir este 3 de diciembre precisamente el informe que recomienda inhabilitarla, ¿no? Para el ejercicio de la función pública. No solamente el informe contra Delia Espinosa, esta denuncia constitucional, sino también contra Pedro Castillo y Alfonso Adriancén. A las 10 de la mañana, el Pleno va a revisar la denuncia constitucional contra Espinosa, para quien se propone la inhabilitación por 10 años.
Por la tarde, a las 4, se debatirá el informe final contra el exministro Alfonso Adrián Sen, y a las 5 de la tarde, el Pleno verá las denuncias contra el expresidente Pedro Castillo, así como contra sus exministros Betsy Chávez y Willy Huerta por el autogolpe del año 2022. Hacemos una pausa y cuando regresemos en Al Día con Willax, el alcalde Renzo Reyardo ha anunciado que va a ser la municipalidad la que asumirá los servicios que va a dejar de brindar Rutas de Lima. Con los detalles vamos a regresar en breve. Además, estará con nosotros también aquí en nuestros estudios el congresista Wilson Soto. Vamos a hablar del TUA de transferencia, pero también vamos a hablar de su propuesta que ha recibido tantas críticas por promover una ley para creadores de contenido. Con esto y más regresamos tras la pausa. Esto es Al Día con Willax.